aquí presentes. Es un placer poder estar aquí participando en este webinar. Bueno, enseguida procederé a contestar las preguntas detonantes que me competen el día de hoy de acuerdo a nuestro tema de la materia de obligaciones. Pues bien, veamos qué se entiende como la transmisión de las obligaciones. La transmisión de las obligaciones implica el cambio de sujetos en una relación obligatoria sin que ésta se altere. Es decir, en otras palabras, se refiere a la posibilidad de que los derechos y deberes de una persona puedan ser transferidos de un deudor a otro o de un acreedor a otro, manteniendo siempre el objeto de la obligación. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me la pidió la compañera Frida. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, compañera, tú mencionas que, bueno, que es una sesión de derechos y una sesión de deudas, ¿no? Primero vamos a hablar lo que es la sesión de derechos. La sesión de derechos como tal es un contrato mediante el cual el acreedor es el cedente, transfiere sus derechos de crédito a un tercero o a un cesionario, quien pasa a ser el nuevo acreedor. En México esta figura se encuentra regulada en el Código Civil Federal en los artículos 2030 al 2035. Es importante que el deudor sea notificado para que el cesionario pueda exigir el cumplimiento de la obligación como tal. En cuanto a la cesión de deudas, bueno, esta implica que un deudor transfiere su deuda a un tercero, quien asume la obligación de pagar al acreedor original. Para que sea válida esta cesión, requiere el consentimiento del acreedor, ya que afecta directamente sus derechos de cobro. Esta figura es menos común y, bueno, está más compleja debido a la necesidad del consentimiento. Esa es contestando tu pregunta, compañera. No sé si tengas alguna otra duda. Procedemos a pasar a la pregunta número 3 del compañero Jorge. Bien, el compañero nos comenta o nos deja aquí una pregunta muy interesante. ¿Cómo se clasifica la subrogación? Pues bien, la subrogación como tal es una forma de transmisión de obligaciones donde un tercero paga una deuda a un deudor. No sé si quedó esto un poco claro. Es donde un tercero paga la deuda de un deudor y como consecuencia se subroga en los derechos del acreedor original. En el Código Civil Federal se pueden clasificar principalmente en dos tipos. Uno es la subrogación convencional, que esta ocurre de acuerdo entre el acreedor y el tercero, o entre el deudor y el tercero, con el consentimiento del acreedor, según se establece en el artículo 2058 del Código Civil Federal. Y tenemos la segunda manera, que es la subrogación legal. Esta como tal se da por mandato de la ley, como en los casos mencionados en el artículo 2059 del Código Civil Federal, por ejemplo, cuando un acreedor paga a otro acreedor preferentemente. Pues bien, ¿cuáles son las principales características de ambas? Bueno, las principales características como tal son la cesión de derechos y requiere una cierta notificación del deudor. No requiere consentimiento como tal del deudor, transfiere los derechos de crédito y pues bueno, eso es en cuestión del apartado 1. En la cesión de deuda sí requiere consentimiento del acreedor y también transfiere las obligaciones de pago, esto es muy importante. También modifica la relación original al introducir a un nuevo deudor. En cuestión de la subrogación puede ser legal o convencional como tal. También permite a un tercero asumir los derechos del acreedor tras el pago de la deuda. No requiere la celebración de un contrato formal si es por disposición legal. ¿Hasta ahí estamos claros, compañeros? ¿Alguna duda? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ok, excelente. Ok, aquí la compañera también nos está preguntando qué se entiende por el pago, de acuerdo Exactamente, ok, pues bueno, ¿qué se entiende por el pago?
El pago es el cumplimiento de una obligación mediante el cual el deudor entrega al acreedor la prestación debida. Según el artículo 2062 del Código Civil Federal, el pago debe hacerse de acuerdo con lo pactado en tiempo y forma para ser considerado válido. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que se generan en figuras jurídicas, en ambas figuras jurídicas? En cesión de derechos, si el concesionario no puede ejercer los derechos cedidos debido a algún incumplimiento del cedente, podría enfrentar como consecuencia la nulidad de la cesión de la obligación de indemnizar al concesionario. Eso es muy importante. En cuestión de cesión de deudas, si el nuevo deudor incumple, el acreedor podría exigir el incumplimiento o la ejecución de garantías. Además, si la cesión fue sin consentimiento, el acreedor podría seguir exigiendo el pago al deudor original, no al que está presente, sino al deudor original como tal. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda? Ahora se menciona y se explica un ejemplo de cesión de derechos o de cesión de deudas. Tenemos que como ejemplo de cesión de deudas, como ejemplo de cesión de derechos, tenemos una situación, por ejemplo, que Juan le presta 10,000 pesos a Pedro con un plazo de 6 meses para el pago. A los 3 meses, Juan necesita liquidez y decide ceder su derecho de cobro a María. ¿Cuáles son los elementos aquí que tenemos? Bueno, los elementos son cedente, Juan, quien originalmente tiene el derecho de cobrar la deuda. El cesionario en este caso sería María, quien adquiere el derecho de cobrar la deuda a Pedro. Y el deudor sería Pedro, quien debe el dinero. La explicación es la siguiente. Juan notifica a Pedro que ha cedido el derecho de cobro a María. A partir de esta notificación, Pedro debe pagar la deuda a María en lugar de Juan, y la cesión de derechos no requiere el consentimiento de Pedro, pero sí debe ser notificado para que el pago sea válido como tal. Y bueno, tomando en cuenta un ejemplo de cesión de deudas, pues tenemos la situación donde Carlos debe 15,000 pesos a Laura por la compra de un equipo de sonido, con un plazo para pagar de 4 meses. Entonces aquí Carlos acuerda con su amigo Daniel que este último asumirá su deuda con Laura. Va a pasar la cesión de derechos. Los elementos aquí son que, bueno, el deudor original, que es Carlos, originalmente debía el dinero. El nuevo deudor va a ser Daniel, el amigo que fue el que se ofreció, quien asume la obligación de pago, y pues el acreedor es Laura, quien tiene el derecho a recibir el pago. La explicación: Carlos, Daniel y Laura llegan a un acuerdo en el que Laura acepta a Daniel como nuevo deudor. A partir de este momento, Daniel es responsable de pagar la deuda a Laura. Esta cesión requiere el consentimiento de Laura, ya que afecta su derecho a recibir el pago. Vámonos con un ejemplo de subrogación. La situación es la siguiente en este ejemplo. Una compañía aseguradora paga a un asegurado por daños en su vehículo causados por un tercero. Después de realizar el pago, la aseguradora se subroga en los derechos del asegurado para reclamar el monto pagado al tercero responsable del daño. ¿Cuáles son los elementos aquí? Bien, los elementos es la aseguradora, que es el subrogado, se convierte en acreedor. Se convierte en acreedor al pagar la indemnización al asegurado. El asegurado, que es el cedente original de derechos, recibe el pago por los daños. El tercero responsable, que es el deudor, es el responsable de los daños y a quien la aseguradora ahora puede reclamar como tal. La explicación de este caso o de este pequeño ejemplo es que la aseguradora paga los daños al asegurado y por disposición legal se subrogan los derechos del asegurado para reclamar al tercero responsable. En este caso no se requiere un contrato formal de cesión, ya que la subrogación es un derecho que surge automáticamente por el pago realizado por la aseguradora. Bueno, pues con esto doy por concluida mi participación y cedo el espacio al siguiente compañero si ya nadie tiene dudas. Termino aquí mi exposición. Muchas gracias.